Segunda parte de Bajo la arena, tus ojos. Capítulo 9. Agua entre las piedras. El calor del día era agobiante, incluso para quienes ya se habían resignado a convivir con el sol abrasador del desierto. El aire parecía espesarse, suspendido entre las carpas del campamento, como si la tierra misma contuviera el aliento. Rebeca sentía cómo el sudor le corría por la nuca, deslizándose con lentitud por la columna vertebral, empapando la camisa bajo el arnés. Descendía con precaución por la abertura más estrecha de la estructura recién despejada, un túnel angosto, que se inclinaba hacia las entrañas de la piedra como si ocultara un latido. Habían descubierto lo que, en apariencia, era una antigua cisterna, pero también podría haber sido algo más. Un santuario, un lugar de aislamiento ritual, una cámara de recogimiento. No había registros que lo explicaran aún, solo intuición, humedad y piedra antigua, y silencio. La humedad atrapada en el aire era inusual, lo suficiente como para notarse en la piel, en los pulmones, en la forma en que el aliento se sentía más denso, casi pegajoso. El aire aquí abajo tenía memoria, una más profunda que los sedimentos del techo. Sarocha descendía justo detrás de ella. Podía sentirla, no verla, pero sentirla. El roce sutil de una bota en la roca, el leve crujir de la cuerda de su mochila, el calor de su cuerpo extendiéndose como una sombra viva. El espacio era reducido. Estaban tan cerca que la distancia era apenas una excusa. La piedra rugosa rozaba sus hombros con cada movimiento, obligándolas a avanzar en una línea recta, como si el camino les exigiera sinceridad. No había margen para el desvío, ni físico ni emocional, y esa cercanía tras el silencio denso que las había envuelto desde la discusión del día anterior, tenía ahora un peso distinto. No era solo proximidad física, era una carga contenida, una pregunta sin resolver. Cuando al fin llegaron al fondo, el aire se volvió más fresco, una sensación imposible, pero cierta. Frente a ellas, escondida tras siglos de piedra y secreto, manaba una pequeña fuente mineral. El agua surgía entre las grietas de la roca como un susurro persistente, cristalina y constante, creando un minúsculo espejo natural en medio de la penumbra. El reflejo tembloroso del techo y de sus rostros se fundía con las vetas húmedas del suelo. Era como si el tiempo no hubiera querido tocar ese lugar, como si el agua hubiera estado esperando a alguien, a ellas. Nunca he visto algo así, murmuró Rebeca, en voz baja, como si hablara dentro de una iglesia antigua. Sarocha se agachó junto a la fuente. Su cuerpo adoptó una postura distinta, menos técnica, menos científica. Tocó las inscripciones en el borde de la piedra con una reverencia extraña, casi con ternura. No estaban registradas, no había fotografías ni análisis previos. Nadie las había tocado en siglos. Este lugar, susurró, es un secreto. Había algo en su tono que atrapó a Rebeca al instante. No era sorpresa, era algo más antiguo, algo que rozaba lo íntimo, lo prohibido. Un eco en la voz, un temblor apenas perceptible, como si esa humedad inesperada en medio del desierto le removiera algo que iba mucho más allá de lo arqueológico. ¿Qué ves?, preguntó Rebeca, acercándose, sin apartar la vista del reflejo. Sarocha no respondió de inmediato. Pasó los dedos con lentitud por el borde de la roca, leyendo la superficie como si pudiera descifrar no solo símbolos, sino emociones petrificadas. Una pausa, susurró finalmente, como si alguien hubiera querido esconder aquí un momento de paz, una tregua, un suspiro. Rebeca giró el rostro hacia ella. No hablaban del agua, ni de la piedra, y lo sabían. Se hablaban con otro lenguaje, uno que aún no dominaban, pero que estaban haciendo entre los gestos, entre las palabras que no se decían. El silencio entre ellas ya no era incómodo, había mutado. Era ahora como una corriente subterránea, suave, inevitable, cargada de una tensión que no exigía respuestas inmediatas, pero que tampoco podía ignorarse. ¿Te pasa que a veces alguien te desconcierta sin querer?, preguntó Rebeca, sin dejar de mirar la fuente, como si al mirarla evitara mirar dentro de sí. Sí, respondió Sarocha. Ese sí flotó en el aire entre ellas, con más peso del que parecía. No era una respuesta casual, era una confesión sin disfraz. El eco de su respiración llenó la cámara. El leve goteo de la fuente marcaba un ritmo casi hipnótico. Sarocha se incorporó lentamente, como si le costara romper la intimidad del momento. Rebeca la imitó. Al hacerlo, quedaron frente a frente, demasiado cerca, tan cerca que podían oír la respiración de la otra,
sentir el calor que brotaba de la piel bajo la ropa húmeda, un temblor que no tenía nada que ver con el frío. Sus miradas se encontraron, y no se movieron. No era el momento. No aún, pero estaba cada vez más cerca. El deseo no era un incendio, era una semilla, algo que germinaba con lentitud bajo la piedra, como el agua que seguía brotando, persistente, silenciosa, como una promesa que aún no se atrevían a pronunciar. Cuando salieron de la cámara, la luz del atardecer comenzaba a teñir el desierto de tonos dorados y cobrizos. No hablaron más, pero algo se había transformado. Un umbral había sido cruzado, aunque ninguna de las dos supiera ponerle nombre todavía, y el agua siguió corriendo entre las piedras, como una promesa escondida, como un símbolo de algo que tal vez estaba comenzando, o que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Capítulo 10. Lo que no se dice. La noche había caído sin anunciarse, como una ola que se desliza en silencio sobre la arena. El desierto, durante el día abrasador y áspero, se tornaba ahora un vasto susurro bajo la luna. La tienda principal permanecía en penumbra, iluminada apenas por la luz temblorosa de un par de lámparas portátiles que colgaban de las estructuras metálicas. Las sombras bailaban con lentitud sobre las lonas, proyectando siluetas distorsionadas que parecían tener vida propia. Afuera, el viento silbaba con suavidad, arrastrando partículas de arena que rozaban la tela como dedos insistentes. Había algo en el aire, una densidad invisible que hacía que cada sonido, cada gesto, se sintiera más pronunciado, como si incluso el desierto supiera guardar silencio cuando algo importante estaba por suceder. Dentro, Rebeca y Sarocha estaban sentadas una frente a la otra, separadas por una montaña de documentos antiguos, transcripciones incompletas y símbolos que desafiaban la lógica moderna. El resto del equipo se había retirado hacía rato, vencidos por el cansancio, la jornada intensa y la constante exigencia de aquel yacimiento inesperado. Pero ellas seguían ahí, no por responsabilidad, no del todo por trabajo, algo más las retenía. La luz anaranjada de la lámpara acentuaba los contornos de sus rostros, los trazos de concentración en el ceño, el cansancio acumulado en las comisuras de los ojos. Entre ellas, un relieve ampliado en papel, trazado a mano, mostraba una serie de glifos y líneas que se perdían como raíces. Esta inscripción, murmuró Rebeca, deslizando lentamente un lápiz sobre la superficie rugosa del papel, podría tener un doble significado, uno más simbólico que literal. Sarocha no levantó la vista de inmediato. Observaba otra sección del relieve, con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera escuchando algo más allá del papel. Depende de la raíz del símbolo, respondió, tras una breve pausa. Algunos están construidos para contener capas, como si quien los escribió hubiera querido esconder algo entre líneas, una verdad que no podía decirse en voz alta. Rebeca levantó la vista, lentamente. Su mirada se posó en el perfil de Sarocha. Su piel brillaba ligeramente con la transpiración, y su cabello oscuro, recogido con descuido, parecía haber absorbido parte de la noche. ¿Tú también haces eso?, preguntó en voz baja. Sarocha giró el rostro. No parecía sorprendida por la pregunta, pero su expresión se volvió más introspectiva, más cerrada, como si evaluara cuidadosamente qué parte de sí misma mostrar. Esconder cosas. Sí, el silencio que siguió no fue vacío, fue denso, lleno de significados no dichos. A veces, respondió Sarocha finalmente, cuando no sé si el otro está dispuesto a entender lo que hay debajo de la superficie. Sus palabras flotaron entre ambas como un eco. No hablaban de símbolos, no hablaban del relieve, y lo sabían. Estaban desdoblando capas de sí mismas, con cautela, con miedo, con deseo. Rebeca tragó saliva. El aire estaba espeso, casi inmóvil. La tienda parecía haberse cerrado sobre ellas, como una cápsula fuera del tiempo. Todo lo vivido en el día, el descenso a la cámara, el agua entre las piedras, el roce inevitable de los cuerpos en el túnel, todo estaba aún presente, latiendo detrás de cada palabra. No entiendo por qué me afectas tanto, dijo de pronto, sin pensar, como si la confesión se hubiera escapado sin pedir permiso. Apenas te conozco, pero cuando entras en una habitación, es como si todo lo demás se apagara. Sarocha bajó la mirada. Su mano se cerró levemente sobre el borde del papel. Sus labios se separaron apenas, pero no dijo nada durante varios segundos. Cuando al fin habló, su voz,
fue tan baja que casi se confundía con el rumor del viento entre las lonas. Me pasa lo mismo contigo. La frase cayó con la fuerza de una certeza, sin dramatismo, sin exageración, solo verdad, cruda, desnuda. Rebeca sintió como algo le vibraba en el pecho. No era alivio, no solamente, era una mezcla extraña de vértigo, de reconocimiento y de deseo contenido, como si su cuerpo se hubiera adelantado un paso, pero su mente aún no pudiera seguirlo. No se miraron del todo, pero estaban al borde de algo que no sabían si podían nombrar, un filo. ¿Crees que es peligroso?, preguntó ella, después de un largo silencio. Sentir esto aquí, en este lugar, en este momento. Sarocha alzó la vista, por fin. La miró directo a los ojos. Todo lo importante siempre es peligroso, susurró. Y esa frase, tan simple, tan real, quedó suspendida en el espacio entre ellas, como un puente tendido con hilos invisibles. Las palabras no bastaban, pero tampoco se tocaban. No se acercaban, porque si lo hacían, el equilibrio se rompería, y ambas lo sabían. El aire estaba cargado de una electricidad suave, como una tormenta lejana que aún no ha estallado pero que ya marca la piel. La lámpara parpadeó levemente. El viento volvió a rozar la tienda, y ellas siguieron allí, sabiendo. Rebeca fue la primera en moverse. Se levantó con lentitud, como si le costara separar su cuerpo del suelo. Su sombra se proyectó larga sobre la lona mientras caminaba hacia la salida. Sus pasos eran suaves, deliberados. No huyó, pero se fue. Antes de apartar la tela de la entrada, se detuvo un momento. No se giró. Buenas noches, Sarocha. La respuesta llegó tras un breve instante, con una voz más baja que de costumbre. Buenas noches, Rebeca. Y cuando la tela se cerró tras ella, y la oscuridad volvió a llenarlo todo, ambas supieron que algo había cambiado, que el silencio ya no era un refugio, y que lo que no se dice, había empezado a hablar por sí solo. Capítulo 11. Contacto. La mañana llegó envuelta en un aire espeso, casi pegajoso, como si el desierto hubiera decidido absorber todo lo que no se había dicho la noche anterior. El cielo, habitualmente abierto y limpio, amaneció cubierto por una bruma amarillenta, una mezcla de polvo suspendido y calor anticipado que enturbiaba la línea del horizonte. El campamento despertaba lento, como si los cuerpos también supieran que algo se estaba gestando bajo la superficie de las cosas. Nadie lo comentaba, pero todos lo sentían. Ese extraño pulso contenido que latía entre el suelo seco, las piedras antiguas y las miradas esquivas. El equipo partió temprano hacia la zona de excavación, siguiendo la rutina ya establecida. Las voces eran pocas y tenues. El sonido de las pisadas sobre la arena, el crujido de las herramientas al ser cargadas, el roce de las mochilas, todo sonaba más fuerte de lo habitual, como si el mundo hubiera decidido bajar el volumen general para dejar que lo interior se oyera mejor. Rebeca y Sarocha caminaron juntas, como venían haciendo en los últimos días, pero ya no hablaban del clima, ni de los hallazgos, ni de lo evidente. Caminaban en paralelo, con las manos cerca pero sin tocarse, con los ojos a veces cruzándose de reojo, midiendo la distancia exacta entre el querer y el no poder, porque el silencio que compartían ya no era el de colegas concentradas en un mismo objetivo. No era práctico, no era profesional, era otro lenguaje, uno más sutil, más tembloroso, más lleno de todo lo que no podía nombrarse aún. Descendieron con parte del equipo hacia la cámara de las inscripciones. Las rocas conservaban aún el frescor de la noche. El suelo, cubierto de polvo y fragmentos sueltos, estaba inestable por la humedad que ascendía desde la fuente subterránea cercana. El aire era más denso ahí abajo, con ese olor mezcla de minerales, tierra mojada, y algo más antiguo, algo que parecía estar dormido. Sarocha bajó primero. Siempre lo hacía. Su cuerpo era ágil, preciso. Conocía ya cada saliente de roca como si lo hubiese cartografiado con las yemas de los dedos. Rebeca la observó desde arriba por un segundo más del necesario. Había algo hipnótico en esa forma suya de moverse con seguridad, de medir cada paso sin esfuerzo, como si el entorno no le impusiera resistencia. Entonces fue su turno de bajar, pero un movimiento mal calculado, una piedra suelta, un descuido mínimo. Rebeca perdió el equilibrio al poner el pie sobre una losa inclinada. Resbaló, el cuerpo se inclinó hacia adelante, el suelo húmedo se acercó con violencia, y en un instante, Sarocha giró, sin dudar, la sujetó del brazo con fuerza, con un gesto tan rápido como instintivo, atrapándola antes de que cayera de lleno sobre las piedras antiguas. El impacto no llegó, pero el contacto sí. Quedaron pegadas, una contra la otra,
respirando el mismo aire. Rebeca, sostenida con firmeza, con su pecho rozando el de Sarocha, con los rostros tan cerca que los cabellos de una rozaban el rostro de la otra. El silencio en ese instante fue más profundo que el del desierto entero, como si todo se hubiera detenido para contemplarlas. Sarocha no soltó el brazo de inmediato, tampoco retrocedió. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, apenas un susurro áspero, como si la voz también sintiera el peso de ese momento. Rebeca asintió, pero sus palabras tardaron en llegar. Su cuerpo no respondía con la misma serenidad que su cabeza. El calor de la mano de Sarocha, aún firme sobre su piel, allí donde la camisa se había deslizado, y dejaba al descubierto la parte superior del brazo, le provocaba una corriente involuntaria que le recorría el costado, la espalda, el pecho. Gracias, susurró. Me habría roto algo. Sarocha bajó lentamente la mano, pero no se movió. No se apartó, ninguna lo hizo. El espacio entre sus cuerpos era mínimo, apenas el espesor de un suspiro. Rebeca podía ver la sombra de sus propias pestañas reflejadas en los ojos oscuros de Sarocha. Olía su piel, esa mezcla entre tierra, sudor y algo propio, irrepetible. Su respiración no había recuperado el ritmo. El vértigo seguía ahí, pero ya no era por la caída, era por lo otro. No estoy acostumbrada a esto, dijo Rebeca de pronto, con la voz quebrada por dentro, a querer que me toquen, y temerlo al mismo tiempo. Sarocha cerró los ojos un instante, apenas, como si ese gesto contuviera un océano. Yo tampoco, respondió, pero no deja de pasarme contigo. El mundo pareció ralentizarse, el murmullo del agua en la cámara se volvió distante. Los sonidos del equipo más allá del pasadizo se desvanecieron, solo quedaba el pulso, el cuerpo, el temblor, y entonces, Rebeca, sin pensarlo o pensándolo demasiado rápido para detenerse, alzó la mano. La movió con lentitud, con una delicadeza casi temerosa, y rozó apenas el borde de la camisa de Sarocha. Un gesto mínimo, pero cargado de todo lo que no se atrevía a decir. La yema de sus dedos tocó la tela y sintió el calor del cuerpo debajo. No fue un roce sexual, ni explícito. Fue íntimo, profundo, más elocuente que un beso, más desnudo que el cuerpo entero, porque ambas sabían que si daban un paso más, si cedían del todo, nada sería igual después. Un sonido repentino arriba, metálico y brusco, uno de los técnicos moviendo materiales, sin saber qué interrumpía, la sacó del instante como un golpe de realidad. Se apartaron con una torpeza que dolía. Sarocha dio un paso hacia atrás. Rebeca bajó la mirada, como si necesitara esconder lo que acababa de sentir. Durante los siguientes minutos, fingieron normalidad, volvieron al trabajo, tomaron medidas, discutieron registros, pero ninguna volvió a mencionar el desliz, ni el roce, ni las palabras. Ninguna nombró el temblor, pero todo había cambiado, porque ahora sabían lo que era el contacto, y sabían también que no podían seguir fingiendo que no lo deseaban. Capítulo 12. Bajo la piel. El día transcurrió como si el tiempo se estirara más de la cuenta. Entre polvo, sol inclemente y mapas marcados con notas casi ilegibles, los cuerpos se movían bajo un calor que parecía querer revelar más de lo que el terreno ofrecía. Pero Rebeca y Sarocha no estaban del todo presentes, al menos no en lo evidente. Cumplían sus funciones con la misma precisión que siempre, respondían cuando se les preguntaba, coordinaban los registros, supervisaban los hallazgos, hablaban con los técnicos, pero había un matiz nuevo, un eco sutil, como si cada palabra entre ellas viniera cargada con la sombra de otra que no se había dicho, como si cada gesto contuviera la memoria de un roce, de una pausa, de un instante que aún palpitaba entre ellas. El contacto del día anterior no había desaparecido, no se había diluido con el paso del tiempo. Al contrario, seguía ahí, grabado bajo la piel como una quemadura dulce, persistente. No lo mencionaban, no lo miraban de frente, pero lo llevaban en la piel, en el pulso, en el espacio intermedio que ahora ardía incluso cuando estaban a varios pasos de distancia. Y esa ausencia de palabras, ese nuevo silencio cargado de electricidad, pesaba más que cualquier conversación. Cuando el sol comenzó a caer, arrastrando consigo una luz dorada que convertía las carpas en siluetas largas, y el polvo en espejismos, Rebeca fue la primera en retirarse. No esperó la cena compartida, ni la charla habitual junto al fuego. Se encerró en su tienda con pasos apresurados, casi bruscos, como si estuviera escapando de algo, o de alguien, o de sí misma. Se quitó las botas con movimientos torpes, con una rabia sorda, que no sabía exactamente a quién dirigir. Se pasó las manos por el rostro sudado,
por el cuello, por los brazos. Su piel ardía, no por el sol, sino por la persistencia de una memoria, el calor del cuerpo de Sarocha, la presión firme de sus dedos en su brazo desnudo, el roce de su respiración a pocos centímetros, el silencio suspendido entre sus cuerpos. Era absurdo cuánto podía recordar un cuerpo. Lo recordaba todo, no solo la textura, la temperatura, la cercanía. Recordaba también lo que no había sucedido, el beso contenido, la caricia que no se atrevió a hacer, el deseo silenciado. Se dejó caer sobre el catre, mirando el techo de lona, como si buscara en él alguna respuesta que el mundo exterior no podía darle, pero no logró cerrar los ojos, porque debajo de su piel, algo palpitaba con insistencia, algo que no se podía ignorar. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? No era la primera vez que alguien le provocaba una sacudida, pero esta era distinta, porque no se trataba solo de atracción, había algo más hondo, más inquietante, algo que la hacía sentirse descubierta, desnuda, vulnerable, algo que le despertaba partes de sí que había mantenido encerradas durante años. Buscó su cuaderno, el pequeño, el que no usaba para apuntes arqueológicos, sino para registrar pensamientos sueltos, impresiones fugaces, palabras que no encontraba cómo decir en voz alta. Esa noche, sin pensarlo, escribió: a veces me miras como si me leyeras, y entonces yo me convierto en un idioma que no entiendo. Me desconozco en tus ojos, pero no quiero escapar. Cuando terminó de escribir, el pulso le latía en las sienes. Cerró el cuaderno de golpe, como si pudiera cerrar también lo que sentía. Era demasiado, demasiado honesto, demasiado cerca de una verdad que aún no estaba lista para habitar. En otro rincón del campamento, Sarocha observaba el fuego apagarse con lentitud. Había permanecido allí después de que los demás se retiraran, fingiendo que revisaba traducciones, jeroglíficos, registros, pero su mente estaba en otra parte. Su concentración era un espejismo. El texto frente a ella, uno que conocía de memoria, parecía desdibujarse, no por el cansancio físico, sino por la ansiedad persistente que le crecía en el pecho desde aquella mañana. Había evitado tocarla de nuevo, había evitado mirarla más de la cuenta, pero el simple hecho de evitarlo le confirmaba que no era capaz de escapar. Rebeca estaba en su cuerpo, aunque no estuviera cerca, en su piel, bajo ella, metida entre las grietas de su voluntad. Era ridículo, y a la vez inevitable. Cerró el cuaderno con fuerza, con un movimiento que hizo saltar polvo en el aire. Se levantó de golpe, saliendo de la tienda como si el encierro se hubiera vuelto insoportable. Afuera, el viento del desierto soplaba con fuerza leve, de esa que levanta partículas casi invisibles, y trae consigo los ecos del silencio nocturno. Caminó un rato sin rumbo, con el rostro expuesto al viento seco, como si necesitara que algo la devolviera al presente, pero ni el aire ni la oscuridad lograban calmarla. No era una adolescente, no era ingenua, había amado antes, había deseado antes, pero esto era distinto, porque lo que sentía por Rebeca no era solo deseo, era conexión, inquietud, furia dulce, fragilidad inesperada, era miedo de avanzar, y un terror más hondo aún de quedarse inmóvil. ¿Cómo se nombra ese lugar donde se desea lo que también asusta? Ese filo del deseo donde el yo empieza a resquebrajarse. Sarocha levantó la vista hacia el cielo estrellado y pensó en los dioses antiguos, en los mitos, en las historias donde el deseo era un fuego ritual, a veces sagrado, a veces letal. Tal vez Rebeca era eso, un fuego que no sabía si debía encenderse o huir de él. Ambas durmieron mal esa noche, y aunque no se dijeron una sola palabra, aunque ni siquiera se cruzaron en la penumbra del campamento, compartieron un mismo pensamiento al apagar las luces de sus linternas. Quiero tocarla, pero no quiero perderme. Y bajo la piel, en lo profundo, ese pensamiento ardía como una semilla, como un conjuro que aún no se atreven a pronunciar, pero que ya ha comenzado a crecer. Capítulo 13. La carta sin destinatario. El amanecer fue lento, como si el desierto mismo dudara en despertar. Las primeras luces del día no llegaron con fuerza, sino con un velo pálido que apenas empujaba la noche hacia los bordes del horizonte. El viento, que a veces soplaba con violencia, esa mañana se había escondido. Todo parecía suspendido, expectante. En el campamento, apenas se oía algo más que el leve murmullo de los generadores. La mayoría aún dormía, envueltos en sus mantas,
soñando con rutas antiguas o con la promesa de sombra bajo alguna lona improvisada. Nadie notó que Rebeca ya no estaba en su saco de dormir. Nadie advirtió el resplandor tenue que escapaba desde la abertura de su tienda. Llevaba horas despierta, sentada sobre su catre, con las piernas recogidas y el cuaderno sobre las rodillas. Rebeca se había sumergido en ese estado extraño donde el cuerpo permanece inmóvil, pero la mente no cesa de arder. El aire dentro de la tienda era denso, saturado del aroma seco del desierto, del polvo acumulado, y del perfume apenas perceptible que Sarocha había dejado en su piel el día anterior. Aunque no la había tocado desde entonces, algo en ella seguía latiendo, un residuo, un eco, una sombra cálida que no se iba. Había algo dentro de su pecho que no podía exhalar, un nudo, una urgencia, un temblor. Hablarlo era imposible. Cada vez que intentaba ponerlo en palabras, la lengua se le endurecía, la voz se le rompía en silencio. Mirarla era riesgoso. El solo hecho de encontrar su mirada la hacía sentir vista de un modo demasiado profundo, demasiado vulnerable. Y tocar ya no era solo deseo, era abismo, era vértigo, era dejar de ser una para convertirse en algo sin nombre. Así que, como tantas veces, eligió escribir. No firmó, no puso fecha, no usó nombres, pero cada palabra estaba empapada de ella, de lo que no podía decirle, de lo que la desbordaba sin permiso. No sé cómo empezó, quizá cuando vi tus manos sosteniendo historia con tanta pasión, o tal vez fue cuando descubrí que tu silencio decía más que las voces de todos los demás. No sé, solo sé que, desde que llegué y te vi, algo se mueve en mí, como arena al viento, como una grieta invisible que se ensancha a cada día, y no es suave, ni cómodo. Me sacude, me reta, me desarma. Quiero entender lo que me hace sentir, pero no tengo mapas para esto. No tengo símbolos que traduzcan esta certeza absurda de que, sin quererlo, te volviste parte de mí. Y aún así, te miro y no sé si me ves, o peor, si me ves, y también temes. No voy a darte esta carta. No soy tan valiente, pero necesitaba sacarlo, dejarlo fuera de mi cuerpo, porque si no lo hago, voy a explotar. Escribió despacio, como si cada palabra pesara más de lo que podía sostener, como si escribir fuera un modo de contener el derrumbe. Cuando terminó, la tinta aún fresca parecía latir sobre la página. Lo dejó sobre el catre abierto, como si necesitara que las palabras respiraran fuera de su cuerpo. Luego se puso de pie, de forma casi mecánica, empujó la lona de la entrada y salió sin pensarlo demasiado. Buscaba aire, movimiento, algo que no la inmovilizara tanto. Afuera, el desierto seguía en su calma inverosímil. Todo parecía detenido, ni una pisada, ni una voz, ni un indicio de que el mundo giraba. No se dio cuenta de que la tela de su tienda había quedado mal cerrada, que la brisa suave había levantado una esquina, dejando ver el interior, ni que, minutos después, alguien pasaría por allí buscando una linterna olvidada. Sarocha no era de invadir, nunca lo había sido. Le gustaba respetar los espacios ajenos, incluso los no dichos, pero esa mañana, al acercarse a la tienda de Rebeca con la intención de buscar una linterna, una excusa, quizás, notó que la lona estaba suelta. Algo en ella se tensó. Iba a girar y marcharse, pero un soplo leve levantó justo lo suficiente como para dejar ver el interior, y en medio de ese interior ordenado con torpeza, sobre el catre sin estirar, un cuaderno descansaba abierto, solo una página a la vista, solo una letra, inclinada, firme, tensa. Su mirada cayó sin querer, solo una línea, una sola frase bastó para que todo en su pecho se detuviera. Te volviste parte de mí. No respiró durante unos segundos, se quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera congelado alrededor. No leyó más, no debía, no quiso. Esa frase era suficiente para dejarla sin suelo. La cerró con suavidad, casi con reverencia. Volvió a colocar el cuaderno en su lugar, como si temiera alterar algo sagrado. Luego salió sin hacer ruido, alejándose de la tienda con pasos cuidadosos, como si cada movimiento pudiera romper lo que acababa de ocurrir, pero su corazón golpeaba con fuerza, con una intensidad que no había sentido en años. No era solo emoción, era reconocimiento. Era como si, de pronto, el desierto hablara un idioma que sí comprendía, uno que no usaba palabras, uno que latía, uno que ardía, y por un instante breve, fugaz, irrepetible, algo entre ellas se había dicho sin decirse, no con la boca, ni con los ojos, pero con la tinta, con el silencio, con la herida abierta de un deseo que no encontraba salida, y aunque ninguna lo supiera aún, el viento del desierto había sido testigo, y el desierto no olvida.
Capítulo 14. Miradas largas. El día avanzó con lentitud cruel, como si el tiempo se hubiera espesado. Cada hora parecía repetirse sobre sí misma, y el sol caía desde lo alto con una intensidad blanca ciega, que borraba los contornos del paisaje y obligaba a entrecerrar los ojos para no perderse en el resplandor. El calor no solo se adhería a la piel con una pegajosidad asfixiante, sino que también se filtraba en el ánimo de todos. Era un calor que agotaba los gestos, que marchitaba la voluntad, que dejaba todo en una pausa incómoda, pero dentro de ese sopor compartido, algo más sucedía, algo que solo ellas dos notaban. Rebeca estaba en la zona de los mapas satelitales, revisando una y otra vez las mismas imágenes, marcando con rotulador los caminos erosionados por el tiempo, buscando alineaciones entre las líneas de sombra y los posibles trazos antiguos. Fingía concentración, como si cada línea trazada respondiera a una lógica precisa, pero no lo hacía. La verdad era que, entre líneas, entre marcas, entre capas de polvo digital, sus ojos escapaban, cada tanto, como arrastrados por una fuerza invisible. Sus ojos buscaban la silueta de Sarocha, sin quererlo del todo, o queriéndolo demasiado. A pocos metros, bajo la sombra abierta de una lona mayor, Sarocha trabajaba sobre la mesa de madera que habían convertido en centro de análisis. Frente a ella, desplegados como fragmentos de un idioma dormido, estaban los registros más recientes, fotografías de inscripciones, dibujos con los símbolos que rodeaban la fuente subterránea, anotaciones cruzadas con caligrafía múltiple. Sarocha parecía completamente enfocada. Su postura era precisa, sus dedos recorrían con cuidado los márgenes del papel, su bolígrafo iba y venía con fluidez. Pero no estaba enfocada, no del todo, porque, sin levantar siquiera la cabeza, sentía la mirada de Rebeca, como una corriente cálida, como una línea que tocaba sin tocar, y de vez en cuando, inevitable, ella también la buscaba, solo por un instante, solo lo justo para confirmar lo que ya sabía. Ya no era casualidad, ya no eran gestos inocentes, era una conversación muda, un roce visual que duraba más de lo prudente, que insistía, que no podía fingirse accidental, que preguntaba sin voz, ¿lo leíste? Y que respondía sin palabras, sí, y ahora ya no puedo olvidarlo. Durante la hora del descanso, ambas coincidieron en el comedor improvisado, una carpa sin paredes, apenas delimitada por mesas plegables, bancos plásticos y un dispensador de agua que funcionaba a medias. Había otras personas presentes, 3, quizás 4, comiendo galletas saladas, revisando planos, riendo por alguna anécdota intrascendente, pero ellas no veían a nadie más, no oían nada más, solo estaban ellas, y el espacio entre una mirada y la siguiente. Rebeca se sentó con una botella de agua en la mano, simulando naturalidad. Frente a ella, Sarocha mordía una manzana. El crujido del primer bocado fue casi obsceno en medio de tanto silencio contenido. Ambas fingían estar absortas en sus propios mundos, pero en realidad estaban atrapadas en el mismo. Los segundos se estiraban, interminables, hasta que, de pronto, Sarocha habló. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio con una suavidad casi temerosa. Su voz no era firme, era tímida, como si se disculpara por existir en ese momento. Rebeca la miró, no con sorpresa, sino con un reconocimiento silencioso, como si supiera que esa pregunta venía de otro lugar. Asintió con un gesto leve, pero no sonrió, un poco revuelta. Supongo que el calor, dijo, sin convicción. Sus palabras eran huecas, como si no supieran dónde apoyarse. Sarocha bajó la mirada por un segundo, luego la alzó de nuevo, y en sus ojos había algo distinto, no claridad, pero sí sinceridad. A veces el calor no es lo que quema, dijo, apenas audible. Rebeca la miró, fijo, como si esas palabras hubieran tocado algo que no quería mostrar, como si todo su cuerpo se hubiera tensado para no reaccionar. La tensión entre ellas era tan palpable que una simple palabra más podía hacerlas estallar, pero ninguna avanzó, ninguna retrocedió, solo se quedaron así, mirándose largo, profundo, como si pudieran leerse sin tocarse, como si algo, por fin, se estuviera admitiendo sin necesidad de pronunciarse, como si ambas supieran que estaban atrapadas en algo más grande que el miedo, que el deseo, que la lógica. Necesito un trago de agua, dijo Rebeca de pronto, con brusquedad. Se levantó antes de que su cuerpo la traicionara, antes de que su voz temblara, antes de decir algo de lo que no pudiera volver. Sarocha no se movió, ni dijo nada, pero sus ojos la siguieron, hasta que Rebeca se perdió entre las sombras del campamento,
fundida con el silencio del desierto. Esa noche, Rebeca no escribió, aunque el cuaderno estaba a centímetros de su mano, abierto sobre la manta. Aunque la tinta temblaba bajo sus dedos, no escribió, pero se quedó despierta, con los ojos abiertos, clavados en la tela de lona que hacía de techo. Escuchaba los sonidos lejanos del viento, el crujido ocasional de una cuerda tensa, el rumor de un sueño ajeno, y en medio de todo, una pregunta, silenciosa, inquieta. ¿Ella también sigue despierta? Sarocha no leyó, no volvió al libro que leía. En su mente, solo volvían las palabras que leyó en el cuaderno de Rebeca, como si esa frase breve y brutal hubiera abierto una fisura irreparable. Te volviste parte de mí, y ya no había marcha atrás, no porque lo hubieran dicho, sino porque ambas lo sabían, y saberlo, en ese lugar perdido del mundo, bajo ese cielo indiferente, era más irrevocable que decirlo en voz alta. Capítulo 15. Lo inevitable. La tormenta llegó sin previo aviso, como casi todo lo importante. Al principio fue apenas un murmullo en el horizonte, un zumbido grave que se confundía con el viento habitual del desierto, ese que lo roza todo como si buscara abrir grietas en lo más duro. Pero en cuestión de minutos, ese murmullo se convirtió en un bramido. El cielo, antes azul pálido y sin nubes, mutó en un tono ocre violento, como si el desierto mismo se alzara para devorarlo todo. Las ráfagas comenzaron a golpear con furia el campamento. La arena volaba como cuchillas ciegas, cortando la visibilidad, incrustándose en cada resquicio. La temperatura descendió de forma abrupta. El sol se ocultó tras un velo espeso. Lo que era un día caluroso se volvió, de pronto, un caos de viento, tierra y ruido. El equipo reaccionó con rapidez. Era parte del protocolo. Asegurar las tiendas, cubrir el material, apagar generadores y proteger lo irreemplazable. Las voces se alzaban entre órdenes secas, las manos corrían con sogas y estacas, y cada uno buscaba refugio donde pudiera. En medio del desorden, sin planearlo, sin buscarlo, Rebeca y Sarocha quedaron atrapadas en la carpa de trabajo norte, la más pequeña, la más aislada, la única que había resistido anteriores tormentas sin ceder ni un centímetro. Nadie lo planeó. Simple casualidad, o quizás destino disfrazado de arena. El interior de la carpa era un refugio precario. Las luces tenues de emergencia apenas iluminaban las cajas apiladas, las carpetas desordenadas, los colchones improvisados sobre lonas. El ruido de la tormenta afuera era ensordecedor. La arena golpeaba la lona como un tambor de guerra, las cuerdas tensas vibraban como cuerdas de un instrumento disonante, y el viento rugía como una criatura viva que exigía entrada. El espacio entre ellas, apenas 2 o 3 metros, se volvió denso, cargado, un campo minado de tensiones que ya no podían disimularse, no podían salir, no podían evitarse, y ya no podían seguir fingiendo que nada pasaba. Rebeca estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un colchón bajo, la camiseta pegada al cuerpo por la humedad de su propia respiración, las manos entrelazadas sobre el regazo como si intentara sostenerse desde dentro. La miraba de reojo, como quien teme mirar de frente y no poder sostener lo que encuentra. No pensé que esto me afectaría tanto, dijo de pronto, con voz ronca. No por el polvo, sino por la emoción que le arañaba la garganta, que estar cerca de ti me haría dudar incluso de mí misma. Sarocha, de pie junto a la mesa de trabajo, se giró lentamente hacia ella. No respondió enseguida. Primero la miró, largo, como si estuviera leyendo en su rostro una carta abierta, como si todas las palabras ya estuvieran ahí, esperando ser pronunciadas. Sus ojos eran una mezcla de tormenta contenida y deseo que no sabía callar más. Yo sí lo pensé, admitió, finalmente, en un susurro que se perdió entre los rugidos del viento. Desde el primer día, pero traté de ignorarlo. Lo intenté de verdad. Rebeca alzó la vista, la boca entreabierta. No por sorpresa, sino por reconocimiento, porque en ese instante, todo lo que había sentido empezó a tomar forma, a ser nombrado. ¿Y ahora?, preguntó, apenas audible. Sarocha se acercó despacio, paso a paso, como si no caminara hacia ella, sino hacia algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Se agachó frente a Rebeca. No la tocó, pero se sentó tan cerca que el aire entre ambas se volvió más espeso, más caliente, más vivo. Sus rodillas casi se rozaban, sus respiraciones empezaban a mezclarse. Ahora ya no quiero ignorarlo, dijo, con los ojos clavados en los de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. Un silencio distinto al de antes, un silencio que no era vacío,
sino espera. El viento afuera rugía como un animal impaciente. Dentro, en cambio, todo era quietud y vértigo, como si ese espacio reducido fuera ahora el centro exacto de algo que no sabían cómo nombrar. Rebeca tragó saliva. Podía sentir el calor de Sarocha, su olor, mezcla de polvo, piel y algo más íntimo. Podía sentir incluso el temblor leve que le recorría los hombros. No quiero hacer algo de lo que después empezó a decir, pero la voz se le quebró. De lo que después tú te arrepientas. Sarocha no contestó de inmediato, solo levantó una mano y la dejó descansar sobre la tela de la camiseta de Rebeca. No tocó piel, no invadió, la apoyó justo por encima del corazón. Era un gesto pequeño, pero preciso, como una llave, y si me arrepiento de no hacerlo, susurró. El roce era apenas perceptible, pero lo sentían en todo el cuerpo, como si ese punto fuera una llama silenciosa que irradiaba hacia cada rincón. Rebeca cerró los ojos, inhaló hondo. El cuerpo entero le pedía rendición, el alma, también. Estoy tan cansada de resistirme, murmuró. Sarocha no respondió, no con palabras. Entonces, no lo hagas, dijo al fin, casi en un aliento. Se miraron, largo, sin mover un músculo más, como si ese instante pudiera durar para siempre, como si supieran que estaban al borde de algo definitivo. Y en ese momento, no hubo beso, no hubo promesas, no hubo confesiones estridentes ni frases rotundas, solo una verdad compartida en la forma de un suspiro, y la decisión, tácita, de no huir más. La tormenta siguió rugiendo fuera, el viento golpeaba como si quisiera entrar, la tienda temblaba, pero resistía, y dentro, por fin, ellas comenzaron a rendirse a lo inevitable. Capítulo 16. Primera vez que no duele. El amanecer llegó en silencio, sin alarde, como si supiera que, esta vez, la luz debía entrar con delicadeza. La tormenta había amainado durante la madrugada. El viento se fue retirando con la misma urgencia con la que había llegado, dejando tras de sí un desierto cubierto por una fina capa de polvo dorado. Todo parecía suspendido en un respiro. Los montículos suaves de arena brillaban con una pátina de quietud. El mundo, por un instante, parecía recién nacido. Dentro de la tienda, aún quedaba la calma del momento compartido, una pausa real, un paréntesis que parecía fuera del tiempo. Rebeca despertó lentamente, no con sobresalto ni con ansiedad, sino con esa dulzura torpe de quien regresa de un sueño que no quiere abandonar del todo. Abrió los ojos despacio, como si temiera romper el silencio. Tardó unos segundos en comprender dónde estaba, y aún más, en comprender que no estaba sola. Sintió primero el calor, una tibieza serena que la envolvía por detrás, una respiración acompasada contra la nuca, una pierna entrelazada con la suya, y una mano, grande y cálida, descansando sobre su cintura, no con posesión, sino con pertenencia. Entonces lo supo, no era un sueño, no era una ilusión tejida por la nostalgia o el deseo, era real. La noche no había sido un arrebato, no fue una descarga impulsiva ni una explosión de cuerpos urgentes, fue otra cosa, algo contenido, algo íntimo, algo que se construyó con lentitud, casi con temor, como si ambas supieran que estaban tocando un espacio sagrado, una grieta profunda en la que aún latía algo vivo. Recordó fragmentos, no como escenas nítidas, sino como sensaciones suspendidas. La forma en que Sarocha le había acariciado el rostro con la yema de los dedos, como si la dibujara a ciegas, cómo sus frentes se habían tocado durante minutos, respirando el mismo aire, sin saber aún cómo comenzar. La primera caricia, leve como un roce accidental, y la forma en que sus cuerpos se reconocieron sin necesidad de más. El primer beso fue lento, el segundo también, y el tercero, ya no fue beso, sino entrega. No hubo urgencias, ni fuego descontrolado, ni vértigo. Hubo silencio, un silencio lleno de significados, un silencio donde cada respiración era una palabra no dicha, donde cada caricia era una confesión. Las manos de Rebeca recorrieron el cuerpo de Sarocha, como quien estudia un mapa antiguo, de esos que se despliegan con cuidado para no quebrarlos. Sus dedos se demoraron en las clavículas, en la curva de la espalda, en los latidos que palpitaban bajo la piel. Y Sarocha se dejó tocar. Por primera vez en mucho tiempo, no se defendió, no se tensó, no se escondió. Su cuerpo, tantas veces armado de recelo, se rindió a la dulzura. Y lo más extraño fue eso, que no dolió, que no hubo miedo, que no tuvo que protegerse, que podía entregarse sin el peso de viejas heridas, sin la culpa de viejas sombras. El contacto fue lento,
casi como un ritual. La piel contra piel no era solo piel, era historia, era confesión, era deseo contenido durante demasiado tiempo. Se descubrieron así, sin máscaras, sin roles, sin guiones. Rebeca tembló, pero no de frío, tembló porque por primera vez sentía que podía tocar a alguien y no perderse en el intento, porque el cuerpo de Sarocha no era un enigma que debía resolver, sino una presencia que la aceptaba sin condiciones, y Sarocha, con cada caricia, sintió cómo el miedo se deshacía, cómo la necesidad de control desaparecía, cómo su cuerpo, tantas veces vivido con desconfianza, se convertía en refugio. Después no hubo palabras, solo el sonido suave de dos respiraciones mezcladas, el leve movimiento de una mano que buscaba otra, el peso de una cabeza sobre un hombro, y lo más extraño es que ninguna de las dos sintió culpa, ni vergüenza, ni el dolor que muchas veces sigue al deseo, solo paz, una paz que no era pasividad, sino plenitud, una certeza que se sentía nueva, como si, al fin, después de tanto resistir, pudieran descansar. Cuando Sarocha abrió los ojos, la luz del amanecer se colaba tímidamente por la tela de la tienda, pintando el interior de tonos suaves. Parpadeó un par de veces, desorientada, y entonces la vio. Rebeca ya estaba despierta. La miraba en silencio, con una ternura que no pedía respuestas. No dijeron nada al principio. Sarocha extendió su mano y la deslizó hasta encontrar la de Rebeca. Sus dedos se entrelazaron sin esfuerzo, como si hubieran estado buscándose durante años. Y entonces, con voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera romper el hechizo, dijo: «No me arrepiento». Rebeca sonrió, y fue esa sonrisa un reconocimiento mutuo la que confirmó que algo profundo había cambiado. Lo que compartieron esa noche no podía deshacerse con palabras, ni con el regreso de la rutina. Era algo que había germinado en el silencio, en el cuidado, en la lenta construcción de un vínculo real. Por primera vez, no dolía. Por primera vez, era amor sin armadura. Y por primera vez, ambas sentían que tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a sanar. Capítulo 17. Heridas abiertas. El sol ya estaba alto cuando salieron de la tienda. El cielo era un azul abrasador, sin una sola nube. La luz caía con dureza sobre el campamento, marcando las sombras con bordes definidos. Todo parecía haber vuelto a su orden habitual, como si la tormenta de arena de la noche anterior fuera apenas un recuerdo mal soñado, pero el viento aún arrastraba ecos de lo que había pasado. Partículas suspendidas en el aire, pequeños remolinos de polvo que giraban y se disipaban sin rumbo. Como ellas, Rebeca y Sarocha caminaron juntas los primeros metros, pero sin tocarse, sin mirarse demasiado, no porque hubiera incomodidad, sino porque cada gesto parecía demasiado cargado, porque sabían con esa certeza muda que se instala en el cuerpo que el mundo afuera seguía siendo el mismo, que el tiempo no se había detenido con ellas, y que ellas ya no eran las mismas. La calma íntima de la madrugada se había desvanecido, dejando lugar a otra sensación, más punzante, más difícil de nombrar. No era arrepentimiento, no era culpa, era conciencia. Conciencia de que lo que habían compartido, lo hermoso, lo íntimo, lo inevitable, tenía un precio. Sarocha pasó gran parte del día frente a los registros. Las hojas de anotaciones estaban extendidas sobre la mesa, con capas de polvo todavía adheridas a los márgenes. Fingía concentración. Anotaba coordenadas, comparaba notas, marcaba con el lápiz rojo los puntos pendientes de revisión, pero su cuerpo parecía actuar en automático. Por dentro, su mente era un torbellino, una tormenta más violenta que la del desierto. Cada gesto que hacía tenía el peso de una pregunta. Cada mirada que recibía parecía una sospecha. ¿Qué pasará si se enteran? ¿Me juzgarán? ¿La juzgarán a ella? No se trataba solo del hecho, se trataba de lo que representaba. Rebeca no era una compañera más. No era una relación casual surgida del cansancio o la soledad. Era la arqueóloga encargada de la fotógrafa del proyecto. Sí, pero también una figura visible, alguien cercana a los organizadores, alguien observada. Y ella, Sarocha, era la jefa de campo. Su conducta no solo debía ser profesional, debía ser ejemplar. ¿En qué momento dejé de medir los límites? Pensó en sus años de trabajo, en las veces que tuvo que demostrar más que los demás, en los silencios que tuvo que guardar, en las veces que tuvo que fingir que no sentía, que no deseaba, que no dolía. Había construido su nombre con disciplina, con rigor. Había hecho de su reputación una armadura, y sin embargo, allí estaba, deshaciendo cada muro con una sola noche de verdad, una noche que no cambiaría por nada, pero que también la dejaba expuesta, vulnerable, visible.
Rebeca, en su tienda, no había tocado su cámara en horas. Estaba sobre su regazo, pero no la había encendido. No podía, no todavía. El visor le parecía una barrera insalvable, como si al mirar por él no viera otra cosa más que su rostro, el de Sarocha, el de ambas. ¿Qué imagen esperas capturar cuando lo único que ves es ella? El zumbido del generador cercano, el murmullo de las conversaciones ajenas, el sol colándose por la abertura de la tela, todo sonaba lejano, como si el mundo hubiera bajado el volumen, y lo único que quedara fuera el eco de su propia pregunta. Actué mal, no por amar, no por sentir, sino por cruzar una línea. Estaban en una expedición, con responsabilidades, protocolos, expectativas. Cada movimiento podía ser observado. Cualquier error podía tener consecuencias. Estás actuando como una adolescente, se dijo en voz baja, el tono teñido de sarcasmo, pero también de tristeza. Pero no se sentía adolescente, se sentía viva. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado de huir de lo que deseaba, había dejado de esconder el anhelo. Aún así, el miedo comenzaba a filtrarse. ¿Y si esto pone en riesgo el trabajo de Sarocha? ¿Y si alguien más lo nota? ¿Y si no fue tan importante para ella como lo fue para mí? El último pensamiento le dolió más que los anteriores, porque no era solo miedo, era duda, y la duda era una herida que aún no sabía cómo cerrar. Esa noche, después de la cena, el aire del desierto estaba quieto. Había una calma inquietante, como si la arena misma escuchara. El perímetro del campamento era apenas un trazo marcado por linternas solares, piedras y estacas de orientación. Más allá, la oscuridad era absoluta. Sarocha salió primero. Caminó unos metros buscando respirar lejos de las miradas. Rebeca la siguió sin pensarlo. Y allí, en la penumbra de la frontera entre lo seguro y lo incierto, se cruzaron, sola la una frente a la otra. Ni la tienda, ni los demás, ni la noche anterior. Solo ellas, ahora, y todo lo que eso significaba. No hablaron de inmediato. El silencio entre ambas tenía peso, denso, hasta que Rebeca, con la voz apenas audible, murmuró: no me arrepiento, pero tampoco sé si estuvo bien. Sarocha la observó. Su rostro estaba serio, pero no cerrado. Había en su expresión una grieta abierta, un temblor apenas perceptible. Asintió lentamente. No estás sola en eso. Otra pausa. Rebeca bajó la mirada, y luego la alzó, con esfuerzo. ¿Crees que fue un error? Su voz no era una acusación, era un miedo que pedía consuelo. Sarocha no respondió de inmediato. Respiró hondo. Miró hacia la nada unos segundos, luego dio un paso hacia ella, y otro más, hasta estar lo suficientemente cerca para que no hubiera necesidad de elevar la voz. Si amar a alguien te hace dudar de quién eres, entonces no fue un error. La voz de Rebeca se quebró apenas. ¿Y si nos hace perder lo que hemos construido? Sarocha no desvió la mirada. No esta vez. Entonces, habrá valido la pena. No hubo beso, no hubo abrazo, solo esa frase, y el silencio que la siguió, como un eco que no se terminaba de apagar. Ambas sabían que el deseo no desaparecía con una conversación, y que el amor o lo que fuera que crecía entre ellas no era suficiente para borrar los miedos. Las heridas del pasado seguían ahí, latentes, y los compromisos del presente pesaban. Una noche no las había curado. Ahora, tendrían que decidir si luchar contra todo, o si volver a esconderse tras lo profesional, como si nada hubiera pasado, como si el desierto no lo hubiera visto todo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.